Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, soy su doctor Maximiliano que hoy, como todos los días, les va a hablar acerca de algún tema importante. Antes que nada, pues ustedes saben que soy un médico que ha trabajado en la costa, los Andes y la Amazonía de Ecuador en momentos críticos como la guerra de la frontera norte, o sea, la guerra que ahora se llama guerra de narcotráfico durante los años del 2010 y también en el terremoto de Esmeraldas en el año 2016. Entre otras cosas, hoy día vamos a hablar justamente sobre el problema que tenemos ahora de este conflicto que se ha armado en la frontera norte, en Esmeraldas, donde yo trabajé mucho tiempo. Estoy hablando de que desde 1982 residí en ese lugar, viví, fui médico rural, me casé con una chica esmeraldeña y además mis últimos años de trabajo como médico del Seguro Social Campesino hasta el año 2017 fueron precisamente en la provincia de Esmeraldas, en la zona del terremoto, en el cantón Muisne. Hoy Esmeraldas se ha convertido en un campo de batalla donde se libra lo que se llama la guerra del narcotráfico. La guerra del narcotráfico es una guerra que se origina en los años 80 y que procura eliminar primero a Pablo Escobar, que llegó a atentar contra el Estado no colombiano, matando inclusive al candidato a la presidencia. Pablo Escobar sembró terror y se llamó entonces una guerra del narcoterrorismo. Desde ese momento hasta la fecha, esta guerra al narcoterrorismo, al terror de los narcotraficantes, no ha cesado, ha continuado hasta la fecha y ahora se libra en la frontera entre Ecuador y Colombia, justamente en la zona de Mataje, en la zona de Esmeraldas, donde están lo que se llaman los rastrojos, que son restos de las Autodefensas Unidas de Colombia y también restos de lo que fueron las FARC, como el grupo de Oliver Simesterra, llamado así, donde fue líder el Guacho, y por supuesto también está el Ejército de Liberación Popular. Pero en el lado ecuatoriano tenemos a los lagartos, tenemos una serie de bandas que son financiadas por los carteles de Sinaloa y por los carteles de Jalisco Nueva Generación, que están librando una guerra campal. Lo importante de todo este fenómeno que estamos hablando de las guerras del narcotráfico es que la guerra del narcotráfico es una guerra en la que nosotros, los latinoamericanos, especialmente colombianos, ecuatorianos, también centroamericanos de Honduras, Guatemala, El Salvador y México, ponemos los muertos y Estados Unidos pone las armas y las balas. Esta guerra la pagamos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que pagar al ejército, tenemos que pagar a la policía, equiparles, alimentarles, mantenerlos y movilizarles. Tenemos que darles helicópteros, radares, submarinos, lanchas rápidas. Todo esto en un país pobre y agotado. Pero además, esta guerra está produciendo no solamente un montón de muertos, sino que está llenando las cárceles de prisioneros y de presos. Y los presos en América Latina y especialmente en Ecuador son mucho más caros que los estudiantes universitarios. Hay que darles alojamiento, alimentación, cuidados, vigilancia y todo lo demás. Las cárceles en Ecuador, como ustedes bien lo saben, han sido lugares de crímenes violentos, de masacres que superan los 400 personas solamente en un año. Y estas masacres han convertido a las cárceles de Ecuador en centros de operaciones de carteles
en centros de reclutamiento de los carteles y en lugares desde donde se hace extorsión, se dan órdenes de asesinato, se maneja el narcotráfico. Lo ideal sería que, ok, nosotros estamos poniendo los muertos, las balas, las cárceles, los presos, los alimentos, y esto en una economía agotada, como es la economía ecuatoriana. A Estados Unidos no le cuesta nada, cuando el problema fundamental está en que con la subida del dólar, la apreciación del dólar que estamos viviendo, la cocaína, que se ha convertido en el lubricante social más importante de ese país, porque recordemos que durante la conquista del oeste, el alcohol fue el lubricante social más importante. Muchos eran migrantes, eran colonos, no se conocían, y la forma de relacionarse era en las cantinas, y actuaba el alcohol como un mediador. Ahora, cuando tenemos la pandemia, ya hemos pasado 2 años en que los jóvenes y las personas de barrios, comunidades, han vivido el aislamiento social, han estado encerrados en sus casas, se ha roto esta relación interpersonal. Resulta que la cocaína se ha convertido en un lubricante social y por tanto muy demandado por los jóvenes, por los estudiantes, por los ejecutivos, por los hombres de negocios, que a más de invitarle a usted a una cena de negocios donde no puede faltar un buen whisky, un buen vino, termina siendo también algo de vínculo, un mecanismo de sociabilidad, el consumir y aspirar cocaína. Esto ha elevado el precio de la cocaína y el precio de la cocaína elevado nos ha vuelto locos. Pero además, Estados Unidos nos vende armas, nos vende balas, y la venta de armas a los carteles, y de los carteles a las bandas, a los grupos de sicarios que tenemos en nuestros países. Este tráfico de armas se ha convertido en el mayor negocio de los Estados Unidos hacia América. Nosotros mandamos cocaína, ellos nos mandan armas, no solamente para nuestros soldados, para nuestros policías, a los que tenemos que equiparles y comprarles las armas, sino que también la compran todos estos sicarios que andan matando a diestra y siniestra. Así pues, resulta que al mismo tiempo que se están formando, se está librando esta guerra que se llama la guerra al narcotráfico, que simplemente se resuelve con la legalización en Estados Unidos, fundamentalmente en Estados Unidos, del consumo de cocaína. En el momento en que en Estados Unidos se legalice el consumo de la cocaína, como se ha hecho con el consumo de la marihuana, la cocaína perderá absolutamente su valor y, al igual que la marihuana, seguramente los norteamericanos y sus empresas pasarán a ser los mayores productores y exportadores de marihuana, como de cocaína, como lo son ahora de marihuana. Esto es la clave fundamental del problema. La clave fundamental del problema es el precio de la cocaína y el aspecto ilegal. Esto de darle un toquecito ilegal, de hacerlo difícil. Pero esta guerra del narcotráfico le permite al Departamento de Estado, a la CIA, a la DEA, controlar los ejércitos, las policías, los jueces. Y muchos de esos jueces, como hemos visto, lo que sirven es para hacer persecución política, como el caso de Rafael Correa y de los correístas. Entonces, al Departamento de Estado, a la CIA, inclusive
a la justicia de los Estados Unidos, les conviene controlar a la policía y el ejército ecuatoriano, que además son parte de ese territorio que está ocupado ahora, que son las Islas Galápagos, donde tienen 200.000 kilómetros cuadrados bajo su custodia, y que les sirve para vigilar el Océano Pacífico y el lado del Pacífico del Canal de Panamá. Estamos entonces muy concretos en saber que la guerra al narcotráfico está borrando las fronteras entre Ecuador, Colombia y Venezuela, porque Estados Unidos ha hecho un bloqueo a Venezuela, le ha declarado la guerra económica y además ha amenazado con invadirle, y esto ha provocado una gran emigración de venezolanos, y los venezolanos se han refugiado fundamentalmente en Colombia y Ecuador, de tal manera que las fronteras entre Colombia y Ecuador han sido prácticamente borradas por la migración venezolana, y al mismo tiempo el narcotráfico ha borrado, junto con el tráfico humano que va hasta México, las fronteras entre Ecuador, Colombia y Venezuela. Esto nos obliga a pensar en la seria posibilidad de que nos volvamos a integrar como un país federal, una república federal, Venezuela, Colombia, Ecuador y ojalá quiera Panamá, donde los habitantes de Ecuador, Colombia y Panamá, Venezuela también, tendríamos cuádruple nacionalidad, libre tránsito, libre comercio, y cada uno de estos estados, que se organizarían como estados federales, tendría su presidente. Ese presidente electo en cada uno de estos estados se desempeñaría por un año como presidente del estado federal, y habría una corte federal, un ejército federal, una policía federal que nos ayudaría a justamente luchar contra el narcotráfico, contra las bandas criminales que, como ustedes saben, escapan de Ecuador a Colombia y de Colombia a Ecuador, ¿no? Hasta los policías que matan en este país se escapan hacia Colombia. Muchas gracias.